Como si estar despierto significara estar consciente. Creo que de eso se trata el programa de hoy, sobre estar woke, la cultura woke. Eso significa woke, despierto en inglés, el verbo despierto en pasado, el verbo despertar en pasado. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque asistimos a discusiones cotidianas que tienen que ver con la corrección política, con la cultura de la cancelación, con lo políticamente correcto, con lo que está bien y está mal a los ojos de lo demás, pero no necesariamente de la forma en la que cada uno de nosotros interpreta, vive y juzga la realidad. De eso se trata el programa de hoy. ¿Por qué esta cultura de la cancelación? ¿Por qué esta cultura de lo políticamente correcto hasta las últimas consecuencias ha trascendido las fronteras de las discusiones en la calle y ha permeado los salones de clase? Aquí y del otro lado del mundo también. Esa cultura woke en los salones de clases está siendo también motivo de discusión. Porque no todo el mundo está de acuerdo, porque no todos los padres quieren que lleven la educación sexual hasta límites insospechados, en algunos casos, que verán en este programa. Es decir, técnicas de autosatisfacción sexual, técnicas de interacción sexual, todo eso debe ser enseñado en los salones de clase. Deben negarse los hechos históricos que nos trajeron hasta aquí. Y claro, no estamos orgullosos de todos esos hechos históricos. Sin embargo, sucedieron y forman parte de lo que somos. Y reinterpretarlos desde una visión actual es probablemente una de las mayores equivocaciones que podemos cometer. Les voy a leer un fragmento de algo que compartiré más adelante con uno de los entrevistados, pero dijo el Papa Francisco que la cultura woke está elaborando un pensamiento único y peligroso, obligado a renegar de la historia o peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas. Y eso es clave. ¿Por qué tiran la estatua de Cristóbal Colón y la reemplazan por otra? Porque han hecho lo mismo en muchos de los países de Latinoamérica. Entiendo, otra vez, no estamos orgullosos de todos los hechos históricos que nos trajeron hasta aquí, pero eso es lo que somos. Eso está pasando en los salones de clase también. Y no solo en las universidades con adultos capaces de discernir y de discutir y de estar de acuerdo o no. También pasa en los salones de clase de las escuelas primarias, de los niños chiquititos, chiquititos. Y hemos visto ejemplos de esto por montones. Parece que estoy mezclando los temas, pero esos temas están mezclados en una comunidad educativa. Y entonces encuentras a padres quejándose de que haya drag queens leyéndole cuentos a sus niños de 6 o 7 años. ¿Qué pasa con esta cultura? De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy, haciendo primero un recorrido por diferentes lugares de esta región y cómo se vive en cada uno de ellos. Vamos a hablar con alguien en Estados Unidos, vamos a hablar con alguien en Perú, vamos a hablar con alguien en Argentina. Nos permitirá tener un pantallazo bastante más global de cómo está siendo abordado este asunto. Para empezar, yo quiero hablar con Mónica Colucci. Mónica Colucci es la coordinadora curricular del Adam Smith Center for Economic Freedom en la Universidad Internacional de la Florida, pero además de eso, tiene una amplia experiencia como docente, 26 años, que avalan esta conversación que ya tuvimos y que yo les voy a mostrar a continuación. Mónica Colucci no solo tiene 30 años de experiencia desde 1994 en la docencia, no solo ha dado clases a niños desde primero a sexto grado, no solo ha tenido esa experiencia como docente en la práctica cotidiana, sino después se movió para pensar en la educación de manera más abstracta, para pensar en las currículas de estudio, para formar docentes y para hacer talleres con padres de familia. Con toda esa experiencia es que se sienta hoy con nosotros para conversar
acerca de la cultura woke en los salones de clase. Mónica, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Gabriel, por tenerme en su programa. Estoy muy orgullosa de estar con usted hoy día. Muchas gracias. Lo que me faltó decir es que su mayor experiencia es en el condado de Miami-Dade, en la Florida, y que allí además ha tenido puestos de asesoría para la oficina del gobernador. Em, Quiero que nos ayudes a entender, primero, antes que nada y de manera casi obvia, qué es la cultura woke. La cultura woke es una filosofía que está envasada en el marxismo. Y Ujú. eso es el problema que tenemos hoy en día, porque la gente no sabe lo que significa. En vez de tratar de dividir a las personas antes como era por clase y por medio de económico, ahora es por raza. Eh, Quisiera, antes que nada, ir por algunas definiciones más o menos simples. Woke significa despierto Ujú. en español y es como la idea de tomar conciencia. Es un poco esta la filosofía de la que intenta impregnarse. Hablamos de todo un poco. Déjenme compartir con ustedes algunos de los conceptos. No se trata solo de una diversidad sexual, aunque uno de los capítulos de los que habría que hablar sería de esto. También se trata de asuntos históricos. La historia intenta un poco ser reescrita. Te voy a compartir, Mónica, contigo un fragmento de algo que dijo el Papa Francisco sobre esto. Dijo que la cultura woke está elaborando un pensamiento único y peligroso, obligando a reescribir la historia, a repensar la historia, o peor aún, a reescribirla, pero desde una concepción de categorías contemporáneas. Lo que implica esto, que como que debiéramos dejar atrás todo lo que nos ha pasado, todo lo que somos de alguna forma, y es una manera de menospreciarlo tal vez. Sí, y eso es muy importante porque cuando estudiamos la historia, aprendemos mucho, aprendemos los errores que hemos hecho como seres humanos y cómo no repetirlo de nuevo. Y Claro. si no estudiamos y si no le enseñamos a los niños, a los estudiantes, la verdadera historia, entonces estamos en un problema porque no saben de dónde vienen los ideales y los principios de este país. Pienso un poco en estos momentos tan estridentes desde el punto de vista de la comunicación masiva, como son el derribo de algunas estatuas, los actos de repudio sobre las estatuas de Cristóbal Colón, Ujú. en el caso de Argentina, hay los monumentos de roca. Pienso en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviando una carta al rey de España y pidiéndole que se disculpe por la conquista. Pienso en todos estos momentos que, como decía un poco el Papa Francisco, intentan no solo repensar la historia, sino reescribirla. Quiero que nos cuentes, Mónica, ¿qué has visto en todos estos años de experiencia en los salones de clase? Pienso que a lo mejor hay que pensar en este fenómeno como algo que eh, responde de maneras distintas a diferentes factores. Es muy probable que haya una evolución de la sociedad que cree nuevas preguntas, esas preguntas que quizás llegan de la mano de los niños, de los estudiantes al salón de clases. Pero también pienso que responden un poco a presiones políticas. Lo que estamos viendo en las escuelas ahora, y esto fue una cosa que el gobernador de la Florida ha implementado muchas cosas en contra del woke, Stop Woke Act, que es una ley que no podemos enseñar cosas sinónimos con woke. Por ejemplo, critical race theory, no sé cómo traducir eso, la ideología de género, Ujú. es esas cosas que son, por ejemplo, woke, no se pueden enseñar en las escuelas. No se puede hablar de temas de orientación
de sexo en las escuelas de kindergarten hasta high school. Ujú. Entonces, esas son cosas que el gobernador de la Florida ha implementado y también el Departamento de Educación ha implementado muchas leyes porque estábamos viendo varias cosas que no tenían lugar, estaban empujando una agenda política en las escuelas. En tu enorme experiencia en la educación, em, ¿sí crees que hay digo, déjame jugar, no sé si conoces la expresión en español, al abogado del diablo? Sí, the devil's advocate, claro, sí, the devil's advocate. Entonces, ¿crees que hay una necesidad real? Es decir, que probablemente en algún segmento hubiera niños que se sintieran oprimidos y que no encontraran el entorno necesario y que esto los ayudara. Es decir, ¿esto una celebración de la diversidad o es una militancia? Yo creo que a este punto es una agenda que se está empujando sobre los niños. Y Ujú, los niños son muy susceptibles a las ideas, especialmente cuando se lo están presentando en las escuelas. ujú, Y eso para mí no es correcto. claro, Eso no tiene lugar en las escuelas. Y siempre he estado firme en eso y seguirá firme en eso también, que la escuela es para leer, para aprender matemáticas, escribir, ciencia, historia, lo básico y es lo más importante. Lo que es la política dentro de las escuelas no tiene lugar, ujú. porque Oye, eso es algo muy personal, eso es algo que se enseña desde la casa, los valores de cada familia. en este sentido del pensamiento políticamente correcto que uno va viendo cada día más evolucionado en los salones, no solo en los salones de clases, sino en la vida misma, en la calle, esta cultura de la cancelación. Yo pienso que esta cosa de estar woke, estar despierto, jugando un poco con las palabras, en realidad no se trata de si uno está despierto, uno está listo para cuestionar, para no, para hacerse preguntas, para ir en contra de la corriente. Y en realidad un poco esta cultura woke es la nueva corriente, es decir, es como si intentara instaurarse una especie de nuevo totalitarismo, uno distinto tal vez, pero un totalitarismo al fin. Correcto. El quien habla en contra del woke le dicen cada cosa como eres racista o Ujú. tienes odio en el corazón o no aceptas las personas que son diferentes. Hay que aceptar a todo el mundo y hay que respetar a todo el mundo, pero empujar una agenda a los niños no es lo que estamos aquí para enseñar a los niños. Y Totalmente. eso es donde hay la confusión y además de eso, hay personas que ya tienen miedo de decir lo que están pensando en un país libre como los Estados Unidos. Dicen, no quiero decir eso porque me van a decir que soy racista. O si digo tal cosa, dicen que yo soy homofóbico. Y eso tal vez no es el caso. Eso es la agenda que se está imponiendo, es lo que están hablando en contra de la agenda, no en contra de una persona. Y Es esa es la correcto. diferencia que hay que hacer. Es correcto, es correcto. Déjame seguir jugando al abogado del diablo, que es mi Ah, papel ok. favorito. ¿Es todo negativo? ¿No hay algo positivo en esta posibilidad de hablar de otros temas, de hablar de racismo, de hablar de homosexualidad? ¿Es todo negativo o hay algo positivo en esto? Yo creo que lo positivo es que tenemos que respetar a todo el mundo, pero yo le veo más negativo en dividir a las personas porque yo tengo 51 años y nunca he visto este país tan dividido como ahora. Mm, Y eso es una cosa que me preocupa mucho porque hablando tanto de la diversidad, hemos perdido la unidad.
estar unidos como un país, estar unidos con los valores, con los ideales que nos han unido siempre. Y Claro, entonces eso es lo que hace el woke. El woke divide, entiendo. no hace, no une a las personas. Y eso es el propósito del woke. Vaya, nos Por- quedamos con esa reflexión, Mónica. Me faltó decir, entre todas las cosas que hay que decir de ti para presentarte, que es preciso hacerlo para ponerle peso a tus palabras, es que eres coordinadora curricular del Adam Smith Center for Economic Freedom. sí, correcto. Mónica Colucci, mil gracias por esta conversación. Por nada, un placer y mucha suerte y muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Me quedo con unas cuantas cosas de esta conversación y una de ellas es la idea de que no todos formamos parte de un colectivo. Claro, vivimos en sociedad y necesitamos respeto y debemos respeto a todos los miembros de esta comunidad. Sin embargo, el derecho a la individualidad parece estar un poco avasallado en todos estos procesos educativos que tienden a unificar de una forma en la que, lejos de permanecer despiertos, parece intentar que todos formen parte de una horda un poco zombie que se mueva sin discutir, sin razonar, sin individualizar, sin la posibilidad de no estar de acuerdo. Eso es la clave que tenemos que interpretar en la siguiente entrevista. Una conversación con Tipito Enojado, que es un youtuber argentino, un influencer, un tipo muy lúcido. Vean. Tipito Enojado desde Argentina, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy bien, con muchas ganas de conversar contigo. Intentamos hacer un panorama regional de lo que está pasando con la cultura woke en los salones de clases. Eh, y asumo, estoy deseoso de escucharte porque Argentina debe ser un crisol de anécdotas. Mira, ahora, Argentina sí, de hecho. Hay uno de los últimos videos. Antes hacía más videos sobre lo que pasaba en el aula, pero de repente, viste, ganó Milei, entonces estoy como muy monotemático. Pero No, te no cuento. hemos visto nada parecido a eso. No, no. Pero te cuento, por ejemplo, uno de los últimos. Resulta que en un jardín de infantes, para los que no saben lo que un jardín de infantes es lo que está antes Kindergarten. de nivel primario, ¿sí? A los chicos les pusieron un video, ¿sí? De la Unión Soviética, Ajá. pero hecho en la época de la Unión Soviética, no sobre la Unión Soviética. Ah, Era mira. de, no me acuerdo, de poco después, un poco antes de la Guerra Fría. Y era un video sobre cómo un padre, una madre y un niñito y una niñita se tenían que levantar cada día e ir a trabajar. Y cómo claramente el padre llegaba, ni siquiera se quitaba la ropa, se quedaba quieto y la mujer lo desnudaba y le preparaba la comida. El padre se ponía a ver televisión mientras la mujer limpiaba y era la esclava de la casa. Y después hacían todo un cuadro sinóptico donde le decían a los chicos, bueno, marcanos dónde tu papá es una mierda, básicamente. Entonces los padres son los que me pasaron el video a mí, porque imagínate lo que era. De repente vos tenés un agente de la KGB que te odia en tu propia casa, porque vuelve el pendejo pensando que sos una mierda como humano, porque se lo enseñaron en el jardín de infante, y vos capaz que estás lavando los platos ahí y decís, ¿para que yo qué? Y era tan delirante el video que en un momento el padre y la madre salen a trabajar, ¿no es cierto? Obviamente que la madre se tiene que encargar de todos los hijos, todo. Y cuando salen a trabajar, la madre agarra al nene y a la nena y los deja con una señora que los cuida, ¿cierto? Entonces va la madre a trabajar y va el padre a trabajar. El padre trabaja en la construcción y le dan 2 monedas de oro. Ya sabes que es falso porque esto la Unión Soviética no le hubiesen dado ninguno nada así, pero no importa. Y a ella le dan 1 moneda de oro. Y es tan delirante el video que cuando vuelven del trabajo, ella le tiene que pagar a la niñera. ¿Y cuánto le paga a la niñera? 1 moneda de oro. Entonces, ¿para qué ir a laburar si te, si te costaba lo mismo que la niñera? Quedarte con los chicos y ya está. O sea, hasta eso era muy estúpido, pero eso existe, por ejemplo. Eso es real, no, lo que te digo, eso es un ejemplo real. Y después vivimos lo latinoamericano, que eso Ujú. por ahí es lo que más me preocupa, y ahora te voy a hablar no tanto de un caso argentino, sino un caso latino,
porque Ujú. quiero que se entienda que acá se consume lo mismo en todos los lados al mismo tiempo. La Sí, generación de claro. material, la generación de material termina siendo poca. Una gran victoria ahora la hizo Milei, creo que sin darse cuenta, que es cerrar el portal educ.ar. Nosotros teníamos un portal Ajá. donde se ponía todo el material digitalizado y era a ver, había alguna cosa que servía y después era un avispero, todo wow, un peligro total. Borrarlo fue lo mejor que se pudo hacer, se cerró, no se puede bajar más cosas de ahí. Pero bueno, el otro día salió uno de Venezuela que vos decías, bueno, ¿qué le falta a Venezuela? No, tenés el hambre, el crimen, y ¿qué le falta? Que te adoctrinen los pibes también, ¿por qué no? Sí, ya que estamos. Y era un manual sobre educación sexual para nenes de 0 a 6 años, Bien. de 0 a 6 años, sobre, perdón por lo explícito, censúrenme después, ¿no? Pero cómo masturbarse, tener Bip, sexo, bip. sí, cómo meterse dedo a uno mismo, a otros, etcétera, Okey. de 0 a 6 años. Y ahí hay dos grandes críticas. La primera es la super mega obvia, que es de por qué estamos hablando de esto con niños de 0 a 6 años. Y la segunda, que esto es lo que pasa siempre, que me ha pasado en debates en Argentina, y es que el móvil de ese adoctrinamiento enfermísimo termina siendo docente. Vos pensás que en Argentina estamos a 18 puestos de ser el peor país del mundo en educación según las pruebas PISA, y le estoy confiando a ese docente que no sabe dónde está el techo y dónde está el piso, que enseñe educación sexual. O sea, es como, 2 anécdotas, solo para compartir la miseria. Los libros de texto en México de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ¿quién crees que estaba encargado de esa cosa? Un venezolano, justamente, del régimen que desgobierna Venezuela. Eso por un lado. Y lo mismo ha pasado, ¿sabes qué? Veía el otro día a Manny Díaz, el comisionado para la educación de la Florida en Estados Unidos, que mostraba unos libros de texto que habían encontrado en las bibliotecas de las escuelas que más o menos iban por los mismos carriles de lo que tú estás diciendo, es decir, cómo autosatisfacerse y mil variantes de en las cosas. Estados Unidos es hasta un poco más turbio, porque en Estados Unidos el material, mira, ayer justo, esto lo pueden checar porque es muy divertido. Bueno, no es divertido, ¿no? Yo ya estoy quemado. Para que se entienda, por la gente por ahí piensa que yo soy un veterano de guerra, está todo prendido Ok. fuego, yo tengo entonces cualquier cosa. Y ayer estaba revisando la página oficial de YouTube de Plan Parenthood, la página oficial de YouTube de Plan Parenthood. Y en eso pueden encontrar 3 videos. Soy virgen es un problema. El otro es sobre la educación sexual. Bueno, son 3 videos que están en español y en inglés. Y son guías sobre qué es lo que tengo que hacer antes de tener sexo. Son guías de preparación para sexo para personas pequeñas, ¿no es cierto? Ok. Pequeñas es pequeñas, ¿ok? Bien. Pero en toda esa guía insisten en la parte del consentimiento, en la parte del placer de sexo, que no tenés que perdértelo, porque es buenísimo, está buenísimo, no se vayan a perder el placer de sexo, de la persona que no tiene ningún tipo de autocontrol y van a caer en adicciones, que son niños, básicamente. No se lo pierdan, pero la tercera, que es la más oscura de todas, en ningún momento habla de protección. En ningún momento. Wow, En ¿en ninguno de serio? los 3 videos menciona el preservativo. Y cuando lo pensás, tiene bastante sentido. Porque ¿quién te lo hace? Plan Parenthood. ¿Quién cobra por aborto? Yo, entonces lo que están haciendo es meter niños al mercado, porque la onda es que queden embarazados y que vayan a abortarlo. Es súper sucio, súper oscuro, súper oscuro. Y pasa incluso que muchos países de Latinoamérica todavía no tienen la propaganda, tienen la promesa de Plan Parenthood, pero no tienen a Plan Parenthood todavía adentro poniendo las clínicas de aborto. Pero la Claro. promesa y todo llega. Entonces llega el adoctrinamiento sin el negocio el endgame. Salgámonos, no porque tenga un tema con eso, sino porque se nos va el tiempo del tema sexual, porque hay otro tema que tiene que ver con la cultura woke, que tiene que ver con la reinterpretación de la historia y en la forma en la que se van desplazando algunos hechos para darle cabida a otros. En 2013, Hugo Chávez visitaba Argentina y en un paseo con Cristina Fernández de Kirchner, eh,
vio una estatua de Colón detrás de la Casa Rosada y le dijo, ¿qué hace ese genocida ahí? Ahí tiene que haber un indio. Cosa que finalmente sucedió muy poco tiempo después. La estatua de Cristóbal Colón fue removida de detrás de la Casa Rosada y fue puesta una estatua de Juana Zurduy, una activista en la lucha contra la conquista Sí. durante el virreinato. Y eso es también parte de lo que pasa en este movimiento, que es bastante polifacético. Bueno, entendé de que tienen el problema que no tienen su propia historia. Entonces, acá hay A una ver, cosa que a mí me molesta activamente, que es que, mira dónde lo voy a llevar, nada que ver, que cuando sube un nuevo director de cine, que es woke, y no sabe construir su propia historia, entonces lo que agarra es la historia anterior, o sea, te agarra una trilogía o una saga que ya existía y te mata al personaje principal. Y construye en base a la muerte de algo que ya existe, en lugar de construir algo nuevo, y bueno, y eso es por falta de creatividad y falta de cabeza. Que además me parece muy gracioso el hecho de que Chávez señale a Colón y le diga, bajame ese genocida. Yo me imagino que si hubiese sido Colón, le voy a decir, ¿en serio me está diciendo que soy un genocida? Vos. no, Pero bueno, exacto, hablando de genocidas. pará, Hola. te calmás. Primero te calmás. Sí, segundo, ¿cómo andamos por acá? Pero es la construcción en la destrucción de algo. Porque lo ven necesario. Es como, yo construyo matando la idea de que aquel fue un hijo de puta, lo que sea, y es a falta de lo que tienen para mostrar ellos. El wokismo no tiene algo para mostrar. Carece de cosas para mostrar. Entonces, como carece de éxitos, su éxito está en matar el éxito ajeno. Esa es la gracia de ellos. Por eso es que destruyen, porque de esa manera se vuelven viral. Saben que si nosotros vemos, por decirte una boludez, un video de ellos tirándole pintura a la Mona Lisa, lo vamos a ver y nos vamos todos a indignar con eso, en lugar de que estén haciendo una Mona Lisa que no va a pasar ni en pedo. Sí, claro, mejor le echamos sopa a la Mona Lisa. ¿Crees que hay, se nos va un poco el tiempo, ¿crees que que habrá un ajuste en esta forma de enseñar en los salones de clase argentino con la llegada de Milei? Creo que es algo peor. O sea, eso suena como algo bueno, pero yo te voy a decir por qué es algo malo. No puntualmente lo de Milei y el ajuste en Argentina, sino a nivel mundial. Porque, de vuelta, todas estas cosas se están moviendo juntas, no se están moviendo por separado. En algunos lugares van con mayor velocidad, en algunos van con menor velocidad, porque, por ejemplo, yo qué sé, Bolivia está entrando en esto, mientras que Argentina está saliendo de esto. Estados Unidos está en el medio, pero está saliendo. Momento. ¿Está saliendo por la llegada de Milei o está saliendo como movimiento social? Como Como una movimiento social. transición. Ok. El problema es este, el problema es que vos tenías... hay una parte con la cual no se jode, que es la mayoría silenciosa. Entonces, vos tenés una postura política, yo tengo una postura política, muy probablemente tengamos una similar. Después nos enfrentamos contra los otros que están hiperpolitizados como nosotros y están todo el tiempo tirándonos silla entre nosotros. Y de repente hay una mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa, por lo general, sí se les filtra ciertas cosas. Se puede ver con el feminismo, como ciertas verdades del feminismo se terminaron filtrando en la mayoría social. Algunas, viste, como decir, no, fíjate que los hombres, o ponele, la brecha salarial, 2 o 3 mentiras llegaron, filtraron, pero en general la mayoría silenciosa, está todo bien. Ahora, cuando jode mucho un movimiento, cuando jode mucho y empuja mucho, termina llegando a la mayoría silenciosa de mala manera. Y eso es lo que le está pasando al wokismo hoy en día. Donde vos tenés algo que es muy lamentable, por ejemplo, el movimiento body positive o el colectivo LGTBIQ o el indigenismo o todas cosas así, empezaron a molestar al grueso de la población, y el grueso de la población cuando reacciona, no reaccionan como nosotros, porque uno que está hiperpolitizado sabe diferenciar perfectamente entre una persona, una orientación sexual y una ideología. Entonces vos decís, bueno, a ver, me enojé con el colectivo LGTBIQ, ¿eso significa que estoy enojado con los gays? No. El movimiento LGTBIQ en su propia bandera tiene hasta personas racializadas. La parte marrón, para los que no lo saben, es indígena y racializado. Entonces no tiene nada que ver con la orientación sexual. Claramente es un movimiento político con una postura política. Si vos sos gay, podés no ser LGTBIQ, deberías poder elegirlo y los gays tienen que salir a decirlo. En cambio, la mayoría silenciosa no diferencia, porque no está metida en el juego con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a marginar y atacar a gente cuando ve
una pequeña partícula de eso que nosotros mismos hemos hecho video diciendo está mal. Y Claro. ahí, Solo para jugar al abogado del diablo en la última sí. pregunta, ¿no hay nada positivo en esto? ¿No hay algo que sí haya significado una evolución social positiva? ¿Hay algo que tenga que ver con la visibilización de determinados hechos o grupos sociales? ¿Hay algo que eres un cínico, te estoy viendo la cara, no No, tienes no, es que no hay, vergüenza, no hay. ¿Sabes tienes cuál es el vergüenza. problema? Mira, a mí me pasó al principio, yo hice mi propia evolución, te la escribo porque es rápido. Al principio yo decía, no, no voy a pegar porque del otro lado, poner el movimiento body positive, ¿no? Yo digo, no voy a pegar porque del otro lado tengo una persona que tiene sobrepeso, que está sufriendo, que quizás quiere salir de esto y va a recibir marginación innecesaria porque yo salgo a pegar a este movimiento. Y después, ¿sabes qué me di cuenta? Que tenemos un universo de becados por la lástima. Porque soy un estúpido. Porque yo decía, no, a ver, porque me detuve un montón de veces a oler las flores, esa gente después se becaba en mi propia lástima. Y se alimentan de la lástima. Mira, te voy a tirar números, así rápido. 20%, le hicieron una encuesta a empleadores en Estados Unidos, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Y en la encuesta a empleadores resultó que el 20% de los empleadores contaron de que la generación Z, los recién recibidos en la universidad, caían a las entrevistas laborales con los padres. Con los padres, boludo. Están rotos. Con el papá, venían con el papá y la mamá y se sentaban al lado en la habitación en la entrevista. No afuera, adentro. En la habitación estaba el empleador ahí viendo como qué le digo delante del padre. Después contaban de que prefieren no contratarlos porque son personas que no pueden soportar la realidad. El 60% no está contratando generación Z, que son los recién recibidos de la universidad, porque no pueden lidiar con la realidad. Lidiar con la realidad. Les tiran una tarea y la tarea es muy difícil o ahoga el hecho que le tiran la tarea. Otra, no pueden soportar los desafíos y decir, bueno, en la universidad deben haber tenido desafíos, ¿no? No, en la universidad tenían desafíos, pero los profesores universitarios, cuando ellos venían y le decían, no, mira, yo soy neurodivergente, entonces el profesor universitario decía, no importa, entregame el trabajo este práctico dentro de 6 meses. O hacelo como si te venga, te voy a probar igual. Claro, después llegaron a la entrevista de trabajo y el empleador no tiene esas delicadezas porque el empleador No, quiere por hacer supuesto que guita. no, porque el mundo real no es el mundo Claro, el mundo universitario, real ¿no? duele. Entonces, cuando yo me di cuenta de que tenemos toda una generación que está becada por nuestra lástima, que dijimos, ay, pobrecito, míralo, no puede con la realidad. Vamos a tenerle paciencia. Ese fue nuestro error. No deberíamos haber tenido paciencia. Deberíamos haber sido igual de crueles que la realidad. Además, la realidad no tiene una postura de crueldad, sí, crueldad o no. La realidad es lo que es, ¿me entendés? Yo qué sé, el No, meteorito la viene. realidad es darwiniana, exactamente, Claro, el totalmente. meteorito viene, no viene preguntando, ay, pobre los no binarios, el meteorito diciendo, no los mato, ¿viste? Entonces, ahí cuando yo digo, sí, tendrá cosas positivas, tiene mensajes buenistas, pero los resultados no son positivos, son buenistas, que eso es algo muy distinto, es como, pobre persona, entendámosla, pobre persona, sí, bárbaro, pero esa persona cuando tenga 30 años y tenga que participar del sistema, lo hiciste débil. Lo Te hiciste estás débil porque le burlando tuviste del lenguaje lástima. inclusivo, yo ya no puedo seguir conversando contigo, esto es sumamente ofensivo e impropio para las redes sociales. Adiós, tipito enojado, hasta la Muchas próxima y gracias gracias. por estar. Nos vemos. Chao, chao. ¿Ya vieron cuál es el escenario que está presentándose en las escuelas de Estados Unidos, particularmente en la Florida, que además es un estado que ha trabajado mucho en este asunto y que ha pensado no solo en cómo abordarlo desde un punto de vista civil, sino que además se ocuparon de trabajar en legislaciones que regulen este tipo de circunstancias? Nada menor, nada menor. Ya vimos también qué está pasando en Argentina y cuál es el resultado de todos estos años de kirchnerismo y cómo está mutando con la llegada de Javier Milei a la presidencia y la posible modificación de unas cuantas leyes. Veamos ahora cuál es el escenario en Perú. Pasa lo mismo que en todos los demás lugares. ¿Fue el gobierno de Pedro Castillo un disparador de este escenario? Hablemos con Berit Nuxen.
Berit, qué gusto saludarte. A ver, necesitamos entender de qué manera se expresa esto de lo que hemos estado hablando ya hace mucho tiempo en Perú. Y ya, para entender un poco el fenómeno woke, ¿no? Que dicho sea de paso, en estas latitudes no se habla de woke. La palabra woke es una palabra inventada en Norteamérica, pero simplemente es una Ese palabra es un gran inventada. apunte. Sí, es una palabra que es de alguna manera un rechazo, ¿no?, a todo lo que es injusto. Eso es lo que busca. Y hasta ahí suena muy bien el término woke, ¿no? Pero el término woke nace desde la posmodernidad. Recordemos brevemente, ¿no?, que en la posmodernidad, que se inicia más o menos a mediados del siglo pasado, siglo XX, se comienza a negar todo, y ahí comienza esta batalla cultural. Comienzan los conceptos lingüísticos, la desconstrucción y la negación de todo lo bueno que había pasado durante la modernidad: la iluminación, los valores, los derechos humanos, las ideas compartidas, crear una cultura positiva, donde ahora cada uno, y encima con las redes sociales, es tremendo. Pero regresando al caso del Perú y lo que podríamos tener como equivalente de una cultura woke, también tengo que retroceder, porque aquí esto comienza con el movimiento progresista. Y el movimiento progresista no es otra cosa que la izquierda más cultivada, la izquierda más académica, ¿no?, versus la izquierda más radical, que en este momento de alguna manera se están uniendo. En el Perú comienza después del... Otro gran punto, es decir, este faccionismo del que hay que hablar irremediablemente. Pero hoy día, a diferencia de lo que pasaba más o menos en los años 1960, 1970, que la izquierda estaba muy desunida, hoy día la izquierda se une con un enemigo común, ¿no? Entonces, mientras ellos se van uniendo, nos unimos. Pero regresemos al Perú. En el Perú comienza este movimiento progresista después de la caída de Alberto Fujimori en el año 2000, que fue una tragedia para el Perú, y comienzan a insertarse. Y tenemos que entender que cuando hablamos de copar el poder, no estamos hablando únicamente de presidentes, estamos hablando de todos los estamentos del Estado, Claro. estamos hablando de todos los niveles, y acá fue muy fuerte el nivel de educación. Quisiera plantearte un escenario, a ver qué opinas. En Canadá, por ejemplo, donde esta discusión está sucediendo casi de la misma forma y con la misma intensidad que en casi todo el mundo, hay movimientos que dicen que las escuelas son responsables de enseñar estas cosas a los niños. Hay movimientos que dicen que la escuela es responsable de la currícula informativa, histórica, científica y social, pero, no debe meterse en los temas de la sexualidad. Como contrapunto aparecen otros que dicen que el Estado tiene potestad sobre los niños, incluso algunas veces sobre los padres, cuando los padres no le entregan el contexto adecuado a los hijos. Es una pelea múltiple, casi imposible de ser librada. Bueno, en el caso del Perú sí se ha luchado, y se ha luchado hace un año más o menos este tema, porque se presentaba dentro del Congreso un proyecto en el cual los padres no podían intervenir en la educación de sus hijos, lo cual es muy grave, porque entiende que todos estos movimientos van avanzando. Hoy día pido 10, mañana pido 50, después 100. Pero y sigo además hay avanzando. otra cosa. Fíjate que dices, si los padres no pueden intervenir en la educación de los hijos y como en casi todas partes del mundo, además, determinado grado de escolaridad es obligatoria, significaría que tú no puedes hacer nada. Es decir, estás obligado a llevarlos a una escuela donde no puedes opinar que estudien. Claro, hay casos de padres de familia que han sido metidos presos por reclamar en escuelas, o sea, eso es algo que se sabe, ¿no? Pero quiero decirte que la Constitución, específicamente la Constitución peruana, avala y garantiza que los padres son los responsables por la educación de sus hijos. Entonces, eso nos ha permitido un poco avanzar. Pero acá en el Perú pasa algo más grave, y seguimos hablando de la izquierda. Recordemos a este señor llamado Pedro Castillo, que hoy día está en la cárcel. Este señor pertenecía a lo que se llama un grupo generado o un brazo no armado de Sendero Luminoso,
que es el magisterio, donde están todos los profesores. Este grupo que se llama CONARE, y tan pronto llegó al gobierno, le cambiaron el nombre a FENATE para, de alguna manera, institucionalizar y darle autoridad a este movimiento, maneja el 20% de los profesores del Perú. ¡Wow! Entonces, a este movimiento woke, del que te podrás imaginar nos preocupamos, tenemos que agregarle el ingrediente de que el 20% de los profesores son senderistas, o por lo menos admiradores del senderismo. Entonces, ¿esto qué cosa ha hecho? Por un lado tienes la currícula, que es manejada por estos movimientos progresistas, y por otro lado tienes a los profesores, 60% de los cuales no han pasado los exámenes para ser profesores, y no se les retira porque no puedes retirar el 60% de los profesores. Entonces, Supongo que ¿qué han estamos hecho? hablando de la educación pública. Sí, ¿Correcto? que es la mayoría en el Perú. Que es la mayoría en el Perú. Justamente eso iba. Es decir, porque Entonces, siempre está... ¿qué hacen? Vas. Con este concepto de la posmodernidad y la posverdad comienzan a negar la historia. Entonces presentan hechos históricos que son irrelevantes verdaderamente, extraen momentos muy importantes de que los niños conozcan, como la gravedad de los 10 años de terrorismo que tuvimos que sufrir, y crean falsos héroes. Entonces, tú al manejar la currícula, manejas todo. ¿Quién maneja la currícula? La progresía. ¿Quién enseña? Los senderistas, CONARE, como quieras llamarlos, yo no voy a suavizar ese término. Realmente CONARE es Sendero Luminoso, Pedro Castillo era CONARE, y ellos son los que están manejando la educación de nuestros hijos en el Perú. Entonces, es sumamente grave, ¿no? Y solo para cerrar, ya que tu tema es el movimiento woke, ¿no? Estos movimientos lo que hacen es van fragmentando la sociedad utilizando las redes sociales. Entonces yo creo un grupo de, por decirte, el racismo, que es como comienzan los movimientos woke. Ahí hay una observación bien interesante porque en tiempos de Pedro Castillo, la OEA acusó al Perú de ser racistas para defender a Pedro Castillo, que finalmente terminó en la cárcel. Entonces, ¿me entiendes la gravedad del asunto? Esto va más allá de la escuela. Si lo analizamos, o sea, hay que analizarlo Nos quedan un par de minutos nada más, así es que la pregunta obligada es, ¿cómo se sale de esta encrucijada que has planteado polifacéticamente de tal suerte que parece como una trampa sin salida? ¿Cómo se sale de esto? Mira, esto es una batalla cultural que tenemos que seguir luchando, ¿no? ¿Cómo se sale de esto, aunque te parezca absurdo? Ayer en un programa de televisión decía, si el Perú está sosteniendo el embate de este progresismo, de esta izquierda radical, hemos tenido manifestaciones violentas de todo tipo, es gracias a que la población se manifiesta y la prensa. Iniciativas como esta, comenzando por este programa, todos van agregando un granito de arena y lo tenemos que ver desde un punto de vista latinoamericano. Regresar a los derechos humanos, eso es algo que no me canso de repetir. O sea, en vez de los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 16 temas que parecen muy interesantes, pero solo lo único que hacen es marearnos, regresemos a la base, ¿no?, de lo que se buscó para lograr la paz, porque esta polarización es una guerra fría. O sea, la guerra fría continúa. Entonces, la única manera es seguir dando esta batalla y demostrar, ¿no?, el peligro de estos movimientos, porque todo suena muy lindo. Ese es el gran problema. Hay que quitarles la careta. Es un tema de seducción a final de camino, ¿no? Es un tema de seducción, de temas que suenan seductores, socialmente hablando. Son temas con los que buscan confundir, porque el concepto de la posverdad no es otra cosa que decir medias verdades. Yo te cuento, nos quedamos con eso para la próxima, que te gusta, ¿me entiendes? La parte bonita, pero yo no te voy a contar todo lo que hay atrás de eso. Entonces, ese es el gran problema de esta narrativa. Odio la palabra narrativa. Berin Knudsen desde Perú, como siempre, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, mi querido Gabriel.
Yo quiero mi derecho a pensar diferente. Quiero el derecho a no estar de acuerdo. Quiero el derecho a equivocarme y pedir perdón si es necesario, pero no quiero que me adoctrinen. No quiero que me obliguen a pensar igual que todos los demás. No quiero ser parte de un rebaño nuevo, una especie de nueva Inquisición, que es igual de tremenda que la anterior, nada más que con lineamientos culturales distintos. Yo no quiero ser un borrego más. Y supongo que ustedes tampoco. Y supongo que menos lo quieren para sus hijos. Y este es el tema que estamos conversando en el programa de hoy. Porque esto que acabamos de ver con estas 3 entrevistas que nos dieron un pantallazo fenomenal de cómo es abordado en distintos países de la región, forma parte de un movimiento global. Más adelante les prometemos una entrevista muy extensa con un personaje que sí sabe de educación de una manera que no se imaginan. Dejamos esto por hoy, solo por hoy. Interrumpimos este tema para avanzar con el programa, pero les prometemos regresar con esto. Vamos a darnos una vuelta alrededor del mundo, a ver qué está pasando en el radar contracorriente. La unidad de inteligencia de The Economist lleva a cabo cada año un ranking de democracia que mide 165 de los 180 y tantos países que hay en el mundo, es decir, la mayor parte de la población del planeta. Bien, tengo una pésima noticia para darles. Una pésima noticia para darles. Desde hace 8 años, los índices de democracia en Latinoamérica caen una y otra vez. ¿A qué se debe? Bueno, a la presencia de muchos proyectos políticos autoritarios, autocráticos en algunos casos. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua. Ni hablar, son casos extremos, pero ahí están. Y no son claramente condenados en la mayoría de los casos por los otros gobiernos de la región. Así es que sí, vale la pena prestarle atención. Resulta es que de 1 a 10, en un ranking de 1 a 10, Argentina, que hace 8 años estaba en 6.37, ahora está en 5.68, y lo mismo, con muy pocos porcentajes de variación, sucede en toda la región. Han caído casi 1.5 en un ranking de 1 a 10 en sus índices de democracia. ¿Cómo se mide esto? Bueno, se miden los procesos electorales, se mide el pluralismo de las fuerzas políticas. ¿No les pasa? Bueno, acaba de suceder en la última elección de Argentina. Acabó siendo una elección de 2. Es decir, hay como una falta de pluralidad de las opciones políticas, de los proyectos en los que enfilarse. Bueno, este año hay elecciones también en México y otra vez todo indica que hay solamente 2 sopas para elegir. También miden el funcionamiento del gobierno. También miden la participación política y la cultura democrática y las libertades. Mismas libertades que hemos visto, sobre todo en el proceso de pandemia, que fueron gravemente vulneradas. Hay una tercera razón por la que esos índices democráticos han caído enormemente en Latinoamérica. Y es indiscutible, y es generalizado, y es penoso, y los gobiernos no hacen nada para detenerlo. Y es el crimen organizado. Vamos con más radar. Hay veces que incluso lo que suena extravagantemente imposible sucede. Hace apenas unos días, la dictadura de Nicolás Maduro acaba de, escuchen esto, expulsar de Venezuela a todos los empleados de la ONU integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Oficina de la ONU expresó su preocupación por la detención del activista Rocío San Miguel, de la que le hablamos antes, en algún programa anterior. El punto es que esto no es la primera vez que pasa. Y se espera que suceda en el marco de una escalada de violencia por parte del régimen de Maduro. ¿Por qué les digo que no es la primera vez que pasa? Porque cuando en las elecciones limpias en las que ganó
la presidencia de la República, el dictador Maduro, los veedores internacionales denunciaron profundas inconsistencias y opacidad en el sistema electoral venezolano y en ese proceso electoral en específico. Todos los veedores internacionales fueron expulsados del país. De la misma forma que no entra un veedor internacional de ninguna agencia internacional seria en Cuba desde hace décadas. ¿Cuántas señales más necesitan para empezar a hablar de dictadura cuando hablamos de Venezuela? Les dimos un panorama de algunas cosas que están pasando en la región que claramente merece que le pongamos la lupa, porque otra vez, y les hablaba justamente de dos notas que tienen mucho que ver, el índice de democracia y nada más y nada menos que la expulsión de los veedores de la ONU en Venezuela. ¿Lo quieren más claro? Échele agua. Vamos a ver ahora qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center. Vamos a los highlights. ¿Qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center? Que cada semana hay una sorpresa nueva. Es así, Gabriel. Esta semana hemos tenido una clase con el embajador Carlos Vecchio, que ha sido fascinante. Nos está explicando cómo pudo él rescatar la embajada de Venezuela en Washington. Es una historia de verdad increíble. Pero además, la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar... Perdón, hago un paréntesis. Ahí hay algo muy chistoso, una frase que él suele utilizar, decir que era un embajador sin embajada. Sí, así es, un embajador sin embajada hasta que fue un embajador con embajada. Y esa es la historia que nos está compartiendo a los alumnos en FIU en exclusiva. Y es algo que a mí me fascina, que podemos estar cara a cara con estos individuos a los que millones de personas quisieran tener acceso. Nosotros estamos en una clase que es solamente para los alumnos de FIU, entre 10, 15 alumnos, hablando con ellos personalmente. Después a veces nos vamos a tomar un café y nos cuentan, aparte de lo que han hecho profesionalmente, sino también sus experiencias personales y las lecciones que han aprendido a través de las experiencias que han vivido ellos. Bueno, qué afortunados los alumnos de FIU que pueden asistir a esto, porque ya que las clases no están abiertas al público en general, pero digamos, los alumnos sí pueden asistir, aunque no forme parte de la carrera que están estudiando y tal, porque son extracurriculares. Pero ibas a hablar un poco más sobre la experiencia de Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela en Estados Unidos. Sí, lo que estábamos mencionando es que él está teniendo aquí, como tuvimos el semestre pasado con el presidente interino Juan Guaidó, una oportunidad para hacer entender lo difícil que es lidiar y con métodos no violentos con un régimen autocrático y dictatorial y abusivo como es el de Nicolás Maduro. Y es algo que de verdad tenemos muchísimos alumnos venezolanos que lo viven día a día porque tienen muchos familiares que siguen allí. Entonces son clases que interesan mucho a los alumnos y que generan muchas conversaciones fructíferas y que esperemos que algún día se puedan también implementar en posibles soluciones al problema que hay en Venezuela ahora mismo. Pero en semestres anteriores tú participaste de clases así extracurriculares también de los liderazgos que lleva el Centro Adam Smith. ¿Con quién estuviste? Pues, Gabriel, el semestre pasado estuve con nada más y nada menos que el expresidente de Ecuador, Yamil Mahuad. Fue una clase increíble, nos habló sobre el liderazgo en general, pero en la situación, lo puso en el contexto de la situación que tenemos internacional ahora mismo, cuando parece ser que las democracias están en declive, porque él propio vivió en su gobierno un golpe de Estado y nos compartió cómo fue esa experiencia y cómo tuvo que manejarse en ese momento. Y en el caso del presidente Mahuad específicamente, el tema de la dolarización debe haber sido un gran tema de conversación, de la dolarización de Ecuador. Sí, y de hecho teníamos a varios alumnos que estudian finanzas que vinieron a la clase justo para escuchar hablar sobre esto, y fue de verdad que varias lecciones, porque obviamente es un tema muy complejo, donde el presidente Mahuad nos explicó cómo fue que consiguió lo que consiguió, que es una de las cosas que la gente ahora en Ecuador no puede entender cómo estaban sin haberlo hecho antes. De verdad, sí, claro. Una oportunidad increíble para aprender.
Bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Siguen las Pues clases extracurriculares de los líderes, ¿no? no solamente siguen, Gabriel, sino que van a ampliarse. La semana que viene tenemos al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que va a empezar las clases, nos va a hablar sobre el derecho en América Latina. Y como sabes, Gabriel, exactamente, es un tema que ahora mismo está... Hay mucho que hablar. Vaya que sí, bueno, además el fiscal termina su mandato el día 16, terminó su mandato el día 16, así es que acaba de dejar la fiscalía y va a entrar a... yo estaría feliz ahí haciendo 1000 preguntas. Afortunados ustedes que podrán estar. Sí, lo somos, Gabriel, y yo tengo pensado hacer muchas preguntas. Me parece muy bien. Mateo, nos vemos la próxima. Gracias, Gabriel. Al finalizar cada episodio me quedo con muchas ideas sobre la mesa. Y creo que esta vez, como lo he dicho muchas veces acerca de la democracia, que es una plantita que hay que regar todos los días, quiero decírselos acerca de la libertad, de las libertades individuales. Hay que cuidarlas, hay que regarlas todos los días, hay que alimentarlas todos los días y hay que vigilar que no haya un retroceso en ellas, porque muchas veces es precisamente el Estado en contra de las libertades y de los derechos de los individuos, por extraño que parezca. Eso sí es así, muchas veces. Así es que presten atención y no se dejen avasallar. Gracias al Adam Smith Center for Economic Freedom por producir este programa y gracias también al Liberty Plus Foundation. Nos vemos la próxima.